Buenos días, mis queridas estudiantes del Instituto Colsub. El día de hoy venimos a trabajar la sesión número 9. Ya estamos terminando nuestro diplomado en neuropsicología educativa. El día de hoy vamos a ver necesidades educativas especiales y atención a la diversidad. Les habla su orientadora Adriana Paola Vera. Bueno, primero que todo, debemos saber qué son las necesidades educativas especiales, quiénes tienen necesidades educativas especiales, aprenderlas a diferenciar, qué es la discapacidad, qué condiciones la generan, las necesidades educativas permanentes y necesidades educativas transitorias. Estos primeros puntos los voy a tocar muy brevemente debido a que durante todo el diplomado hemos visto muchas pinceladas acerca de ello, pero les voy a hacer como un pequeño recorderis para entrar en forma al tema que nos corresponde el día de hoy. Se dice que a través de los años las personas con necesidades educativas especiales ha ido aumentando su población. En realidad no es así. Lo que pasa es que con los estudios que se han generado a través de los años se han clasificado mucho más las discapacidades o las necesidades educativas. Entonces esto ha hecho que parezca que hubiera más población, pero en realidad lo que hay es una clasificación más detallada. Entonces ya sabemos cuáles son las afecciones que se encuentran de parte de los estudiantes, y por eso se hacen más visibles dentro del aula de clase. En términos generales debemos saber que se considera un estudiante cuando presenta necesidades educativas especiales cuando hay una amplia variedad de razones, porque muestra dificultades mayores en comparación al resto de sus compañeros a la hora de que él accede al aprendizaje. Esto corresponde de acuerdo a la edad, al curso en el que se encuentra, y se requiere para compensar esas dificultades apoyos extras o especializados que no cuando no se le proporcionan limitan la oportunidad del aprendizaje y de su desarrollo. Por lo tanto, debemos saber que las necesidades educativas cubren un rango de necesidades que incluyen discapacidades físicas, sensoriales, mentales, cognitivas y dificultades del aprendizaje, tanto emocionales como sociales. Esta definición nosotros debemos saber que es bastante amplia. Para muchos autores, ellos nos hablan y dicen que se deberían incluir a niños y adolescentes cuyas dificultades provienen de condiciones sociales. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, como pertenecer a grupos étnicos, a minorías, tener una lengua materna diferente, condiciones sociofamiliares, desventajas, embarazos adolescentes, drogadicción, entre otros. Miren, cuando se habla de inclusión educativa, nosotros nos remitimos siempre a los niños que tienen algún tipo de discapacidad. En esta época se le dice que hay personas con diversidad. No solo nos referimos a las personas que tienen problemas de aprendizaje, también se incluye a la población migrante, se incluye a las poblaciones LGTBI, se incluye a personas con capacidades excepcionales. Bueno, hay muchísimos que se están incluyendo ahora dentro de la dichosa inclusión educativa. A nosotros nos compete la parte más como de la educación, entonces nos vamos a dedicar a hablar acerca de este tema. Bueno, hay muchas categorías que generalmente definen a las necesidades educativas y tienen clasificaciones por los trastornos o por los déficits después de que se realiza una evaluación diagnóstica con los niños. Y pues depende de esto, miramos que pueden ser necesidades educativas permanentes o necesidades educativas transitorias. NEE lo vamos a nombrar a necesidades educativas especiales. Entonces aquí, como lo pueden ver, colocamos la sigla pues para no extendernos mucho. Primero que todo, vamos a hablar de las necesidades educativas permanentes. Cuando hablamos de necesidad educativa permanente,
es la que corresponde tanto a la discapacidad intelectual, o sea, al proceso del pensamiento, del desarrollo dentro del aprendizaje, a la discapacidad sensorial, visual y auditiva, que lo miramos en las anteriores clases, las personas que tienen problemas con su agudeza visual, con su oído, trastornos del espectro autista, que decíamos que ahí encontramos el síndrome de Asperger y el autismo, y las discapacidades múltiples, personas que tienen uno o más de estas necesidades educativas. Aquí podemos encontrar las personas con síndrome de Down, podemos encontrar las personas con una inteligencia limítrofe, bueno, con retraso mental, etcétera, que son necesidades educativas que van a estar así durante toda la vida y que nos van a poder mejorar, o sea, van a tener algunos pasos en la mejora, pero nunca se van a poder superar. Por otra parte, podemos ver las necesidades educativas transitorias. En las transitorias se incluyen el trastorno específico del lenguaje, los trastornos específicos del aprendizaje, el trastorno por déficit de atención, el rendimiento intelectual en rango límite, o sea, solo las personas que tienen aprendizaje lento. Cuando hablamos de cuando nosotros hablamos más que todo del retraso mental, cuando hablamos de un rango de pensamiento límite, pues son personas que tienen un rango de pensamiento muy bajo y que es muy difícil que lo superen. Pero cuando hablamos de un rango límite, un aprendizaje lento, que son personas que aprenden más despacio, pero que sin embargo aprenden, son unas limitaciones significativas en la conducta del ser humano, pero que sí se pueden superar con el tiempo. También hablamos de los trastornos emocionales, que ya los miramos en anteriores clases, los trastornos conductuales, deprivación socioeconómica. ¿Qué quiere decir esto? Personas que pertenezcan a estratos socioeconómicos muy bajos tienen problemas de nutrición y eso conlleva problemas de aprendizaje, tienen problemas emocionales, de conducta, derivados de la deprivación socioeconómica y también cultural. La violencia intrafamiliar, el embarazo adolescente y por último la drogadicción, dado que nosotros debemos tener muy en cuenta que la drogadicción es uno de los factores principales para que las personas o los niños nazcan con algún tipo de pues trastornos o necesidades educativas especiales. En la actualidad debemos saber que la discapacidad se integra como desde un modelo más que todo médico, que considera como una pérdida al nivel del cuerpo y que determina una alteración, tanto estructural como fisiológica, y que puede ser complejo a nivel social. La discapacidad se genera por una interacción de factores de la salud del individuo y factores que encontramos en el contexto de tipo externo, como actitudes, estructuras sociales, bueno, entre otras. También se ven de tipo, que quiere hacer referencia al género, a la edad, al ambiente social y bueno, entre otras condiciones. Nosotros siempre debemos aprender a diferenciar esto, porque por ejemplo una persona con síndrome de Down, no por más terapia que se le haga, va a dejar de tener síndrome de Down. En la primera fotografía que yo les indicaba, que hay al inicio de la presentación, estoy con Andresito. Él es un niño con síndrome de Down con el que yo trabajo hace aproximadamente 3 años, yo soy su tutora. Él nos estuvo acompañando en el anterior diplomado que hice con las chicas de allá de su instituto, contando la experiencia de cómo ha sido el trabajo con él. Él es un niño con síndrome de Down, como pues lo pueden observar, pero gracias a toda la ayuda que ha tenido de parte de sus padres y a todo pues se puede decir el dinero que le han invertido, el tiempo y los especialistas, es un niño muy inteligente. Él toca batería, pero toca batería de manera magistral.
No es que hace sonar la batería pegándole con los palitos, no, él, como él mismo lo dice, es un rockstar, es un niño muy inteligente, aprende muy bien. Le hacemos algunas adaptaciones en el colegio para que entienda, pero es una persona prácticamente normal, que se ha desarrollado normalmente, pero eso sí depende de cómo los padres aborden la dificultad y de la atención que se le preste. Bueno, como les prometí, para esta sesión les iba a explicar cómo se hace un diseño universal de aprendizaje, lo que es, y un PIAR, que muchas veces, o PIAR, que muchas veces lo podemos encontrar en las instituciones donde trabajemos, y se llega y nadie sabe cómo trabajarlo, nadie sabe cómo llenarlo, ni qué se debe tener en cuenta. Entonces se lo hace mal, no se lo hace, y pues eso lleva a muchos errores para el aprendizaje de estos estudiantes. Primero que todo debemos saber qué es DUA. DUA es una sigla que significa Diseño Universal de Aprendizaje. Esto son como pequeñas adaptaciones, es un modelo de enseñanza que busca eliminar las barreras en pos de que se aprenda de verdad, considerándose como un modelo flexible y modificable. O sea que nosotros tenemos un modelo en el colegio y que fácilmente lo podemos modificar para adaptarlo a las personas que lo necesitan, que considere a todos los estudiantes sin diferencia alguna entre ellos, potencializando el desarrollo de las habilidades de cada uno, sabiendo nosotros qué habilidades tiene cada estudiante y los niños de necesidades educativas, potencializarlas para que no haya entre ellos una diferencia, con el uso de distintas estrategias que apunten a la comprensión y a los aprendizajes de todos y todas. El DUA tiene algunos principios, chicas, y vamos a hablar de ellos. Primero que todo, hay que tener un punto de partida, en donde todos los estudiantes debemos nosotros de saber que tienen diversas formas de percibir, expresarse y motivarse. Esto no solo quiere hacer referencia a los estudiantes que se les llama, pues, entre comillas, normales. Todos tenemos un tipo diferente de aprendizaje y debemos como profesores tenerlo en cuenta para que el aprendizaje sea significativo. El reto de las prácticas pedagógicas es que abarque múltiples formas de presentar, evaluar y motivar a todos los estudiantes, que tengamos en cuenta las inteligencias múltiples, cómo aprenden los estudiantes, cómo aprenden mejor. Lo que queremos lograr son experiencias significativas para todos, que la institución educativa se adapte a las necesidades particulares de los estudiantes. Miren, se presenta DUA más que todo con los estudiantes que tienen alguna discapacidad o alguna necesidad educativa que no es tan grave. Entonces lo podemos trabajar, lo podemos hacer y se puede trabajar con el DUA. Si no, se trabaja con el PIAR, pero ahorita lo escuchamos más adelante. Voy a acabarles de explicar este. ¿Qué es lo más importante del DUA? Es el conocimiento de los estudiantes, sus diversas individualidades, sus capacidades y sus realidades. Cuando nosotros recibimos un niño con necesidades educativas, lo primero que debe hacer la institución es caracterizarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que se lo lleve a orientación escolar, se sepa quién es la familia. Bueno, esto se hace un sinnúmero de preguntas, como fue el embarazo de la madre, y muchísimas cosas que le permiten al profesional o al experto mirar cómo es la condición en la que va el niño y así podernos adaptar a sus necesidades. Cuando nosotros sabemos quiénes son, qué hacen, qué saben, qué viven, qué les gusta, ahí podemos saber cómo acompañarlos. Y no partir de supuestos, chicas, esto es muy importante. Muchas veces es que, ay, ese niño es cansón, ay, no, ese niño lo que es malcriado, ese niño, la verdad tenemos primero que caracterizar al estudiante para hacer un juicio de valor. ¿Qué hace posible el DUA? Un currículo que sea para todos, donde todos los estudiantes aprendan, se desarrollen, participen de acuerdo con sus estilos y ritmos de aprendizaje.
Un solo modo de enseñanza. Tienen que saber ustedes que deja por fuera las múltiples formas del aprendizaje. Cuando yo llevo una clase sistematizada para todos y no tengo abierto yo ese reto que hacer de mi práctica sirva para todos, pues estoy cerrándole la posibilidad a un niño con necesidades educativas para que tenga una múltiple forma de aprender. Entonces, como les digo, más que todo se caracteriza para los estudiantes que tienen esas dificultades propiamente transitorias, digamos que tienen dislexia, que tienen una discalculia, que tienen un problema de conducta, un problema emocional. Entonces ahí es donde nosotros debemos hacer clases con un diseño universal de aprendizaje para incluirlos a todos y que todos entiendan. Cuando ya esto no funciona, surge el PIER. El PIER es un plan individual de ajustes razonables. En un momento, apenas acabé de explicar esto, les voy a indicar cómo es el PIER que nos envían desde el Ministerio de Educación Nacional para que cada uno de los profesores lo llenen. Sí, es desgastante, es súper largo, tiene muchísimos requisitos y cosas que tal vez nosotros no sepamos y que en ningún momento nos hacen capacitaciones. A veces del ministerio mandan a una persona para que enseñe, pero la verdad es bastante difícil hacerlo y no todos pueden hacerlo también. Entonces se los voy a indicar, igual se los voy a mandar al grupo para que ustedes lo tengan, lo revisen. Vamos a pegarle una revisadita, pero como muy superficial para que vean más o menos qué es lo que nos pide. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es el plan individual de ajustes razonables. Este surge cuando la planeación con el DUA no es suficiente para el estudiante, para que ellos puedan desarrollarse o puedan aprender plenamente en el ámbito escolar. Esta es una herramienta ya que surge como herramienta de apoyo adicional, ya que el estudiante no puede alcanzar los mismos logros que los demás. Nosotros debemos de saber que es muy importante que a los chicos de necesidades educativas, a que se los debe pasar, a que no se les debe exigir, que no se los puede dejar, y eso hace que se baje la exigencia con estos estudiantes, y eso es algo que afecta su vida porque le da a su cerebro como una herramienta para decir no puedo, no soy capaz, es muy difícil. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Esta es una herramienta que se hace anualmente, o sea, cada año, para comparar el plan de estudios establecido en el año escolar, o sea, el plan de estudio que se le da a todos los estudiantes con las aptitudes que tiene el niño con discapacidad. Todos los niños con discapacidad tienen alguna habilidad o una aptitud más desarrollada, y así nosotros realizamos los ajustes razonables, bien sean en adaptaciones curriculares o en infraestructura o lo que sea necesario, con el fin de establecer metas y garantizar su participación y respetar su ritmo de aprendizaje. Miren, esto es un tema bastante largo. Yo se los trato de resumir lo más posible y hacerlo lo más simple posible. Pero hay muchas cosas en la legislación, en lo que cambia cada año, como les he dicho, todo lo que tiene que ver con necesidades educativas. Hay años que se hacen adaptaciones curriculares. Yo hice adaptaciones curriculares en mi colegio donde trabajo porque iniciamos con una profe que es ahorita profe del CESMAC, iniciamos el proyecto de inclusión educativa y mi trabajo como gestora de inclusión. Se hicieron adaptaciones porque en el colegio donde yo trabajo se trabaja con módulos, no sé si se los he comentado. Entonces lo que hacía era con el mismo tema hacer adaptaciones para los niños que lo necesitaban. Como va cambiando la legislación, pues hace más o menos un año, un poco más de un año, se dijo que no tienen que hacérseles diferentes módulos, que no se les tiene que hacer nada diferente a los demás, sino que se tiene que crear metas y se tiene que hacer por ciclos propedéuticos. ¿Qué quiere decir esto?
que se colocan ciclos en los que vamos a ver qué es lo que queremos que el niño aprenda, dependiendo de la materia y alcanzando metas, respetando siempre su ritmo de trabajo y su ritmo de aprendizaje. Entonces esto ciertamente es muy complejo, tanto como les digo, porque cambia cada año, cada 2 años, con nuevas legislaciones, con lo que manda el ministerio, como para, yo digo, ¿no? Y es una de mis frases, que entre tratando de ser más inclusivos, en realidad lo que terminamos es siendo más, dispersándonos y siendo más como, no sé cómo explicarles, o sea, como tratando de complicar más la situación de los chicos dentro de los colegios. Esta es una de las razones por las que muchos colegios privados se eximen de recibir estos estudiantes, porque la ley no los obliga, a los colegios públicos sí los obliga. Entonces un niño con necesidad educativa es un niño con muchísimo más trabajo, es un niño que requiere muchísimo más tiempo, requiere tiempo adicional en planeaciones de clase de parte de los profesores. Nosotros en el colegio tenemos muchísimos niños en condición de inclusión educativa o de necesidad educativa especial. En mi curso, por ejemplo, en grado cuarto, son 12 niños, 6 tienen necesidades educativas, todos en el salón son transitorias, pero sí hay niños en el colegio con necesidades educativas permanentes. Entonces es un trabajo adicional para los profes, es difícil porque a veces las familias no colaboran mucho. Bueno, eso tiene un sinnúmero de inconvenientes para el trabajo con ellos, pero pues sin embargo, los que trabajamos con amor, los que trabajamos entendiendo las necesidades de estos niños, pues no nos parece, a mí en lo personal, pues no me parece una actividad adicional. Yo no dejo que ningún niño se quede sin entender y lo dejo por fuera del aprendizaje. Siempre al nivel de sus capacidades los hago participar, los corrijo cuando hay que corregirlos. Nunca debemos, cuando participan y dicen cosas que no son, debemos dejarlos ahí pensando que están bien. Se los hace participar, nunca se les dice no, estás mal, pero tal vez quien quiere colaborarle, tal vez quien quiere ayudarle, ustedes dicen que esto es así o no. Entonces hacerle caer en cuenta al niño que lo que dijo no estaba bien, pero que se le abona que haya participado. Entonces eso sí va a depender de cada docente y de cuál es la forma de abordar su clase. En este momento les voy a indicar cómo es un PIAR, cómo nos manda el Ministerio de Educación Nacional. Miren, en este momento les indico, este es enviado por el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros debemos saber que el decreto 1421 del 2013 es el que regula el derecho a la educación inclusiva para las personas con discapacidad. Ha sido un gran avance en materia de inclusión escolar y incluye el plan individual de ajustes razonables, que es como un patrón para organizar y garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de estos estudiantes. Miren, aquí lo dice, es la ley 1421. La última vez fue modificada en el 2017. Cuando inició la ley fue creada en el 2013. Entonces vamos a mirar algunas de las particularidades que tiene este plan. ¿Listo? Primero que todo, pues tenemos que colocar la fecha. Como les dije, esto tiene que ser anual. El nombre de la persona que lo diligencia. Esta primera parte sí o sí lo tiene que hacer la orientadora escolar, en una entrevista personal con el padre o la madre del niño, donde le responda todo lo que necesitamos saber. Aquí colocan el nombre, el rol que desempeña en la institución educativa o en el centro educativo. Ese es centro educativo y es institución educativa. Los nombres del niño, apellido, su lugar de nacimiento, su fecha, su identificación, el departamento, el municipio, bueno, todos sus datos a nivel de general, ¿no? Donde vive, su correo electrónico,
el grado al que pasa, eh, si pertenece a algún grupo étnico, o sea, si pertenece a las comunidades indígenas, o si ha tenido problemas de conflicto armado, si ha salido desplazado. Bueno, todo eso se pregunta aquí. En el punto 2 miramos que se pregunta el entorno de la salud, si está afiliado a una EPS, si es contributivo, subsidiado, el niño donde es atendido, si tiene el diagnóstico médico, verán, ¿no? Para que nosotros levantemos un PIAR y hagamos y recibamos a un niño con necesidades educativas, el colegio debe exigir que el niño asista a terapias con una frecuencia que le permita desarrollarse. Cuando el padre incumple esto, porque esto al final va firmado y es un documento legal, y el padre incumple, se le puede cancelar el cupo al estudiante porque los padres no están haciendo el debido proceso. Y el colegio pues se puede curar en salud porque tiene hecho todo el papeleo que se debe hacer para garantizarle al niño el derecho a la educación. Entonces, eso es muy importante. Aquí nos pregunta si está en algún tratamiento médico, si tiene alguna enfermedad en particular, si consume medicamentos, porque muchos niños, por ejemplo, que tienen problemas de depresión, emocionales, de ansiedad, consumen medicamentos, algunos otros que tienen inconvenientes con que son agresivos de comportamiento, también algunos consumen medicamentos. Entonces eso la institución lo debe saber. Y cuenta con productos de apoyo para favorecer la movilidad. Bueno, esto es en caso de que los niños sean tengan problemas de movilidad, que sean inválidos, etcétera. Mira, aquí dice silla de ruedas, bastones, tableros de comunicación. Aquí también entran los audífonos si tiene un implante coclear o bueno. El entorno en el hogar, se habla que de la madre, se habla del padre, cuál es su ocupación, su nivel educativo, el nombre de la persona que lo cuida, el parentesco, teléfonos, personas con las que vive, bajo la protección de quién está, si de pronto está en el bienestar familiar, en el ICBF. Muchas de ustedes sé que trabajan en los hogares comunitarios, entonces hay muchos niños que están bajo cuidado del bienestar familiar o de ONGs o de fundaciones. El cuarto punto es el entorno educativo. Si ha estado vinculado a ninguna institución, verán, ¿no? Nosotros teníamos porque lastimosamente pues a la mamá la trasladaron y se la llevaron del colegio, pero ella hasta quinto de primaria ya no fue escolarizada. La niña entró al colegio cuando estaba en quinto, o sea, cuando ya debía haber pasado a quinto, y nunca había estado en el colegio porque ya tuvo un problema del labio leporino y paladar hendido. Y también tiene tiene un retraso mental moderado, leve, pero es adquirido, porque como nunca tuvo ese roce social, la mamá la sobreprotegió para que no se burlaran de ella, pues por la situación que tenía, entonces hizo que la niña se atrasara muchísimo en su desarrollo. La niña ya cuando salió hace menos de un año del colegio, ya se había adaptado al medio social, a estar con compañeros, a tener amigos, porque nada de eso lo tenía desarrollado. Entonces, muchas veces hay niños que no han estado en instituciones educativas anteriormente, que es la primera a la que llegan, no estuvieron en educación inicial ni nada. El último año que se cursó, si se recibe informe. Se supone que cuando un niño viene de otro colegio y tiene esta necesidad de inclusión, tiene que traer PIAR de otro colegio y cómo viene ese informe. Entonces, cuando un niño se va de nuestro colegio, lleva este informe a otro colegio. Si está asistiendo a programas complementarios, la mayoría de los niños que tienen necesidades educativas se les exige a los papás o se les recomienda que los lleven a danzas, a música, a pintura, a natación, porque esto les ayuda mucho para su desarrollo. Información de la matrícula en la institución donde pertenece. Y miren, aquí va el nombre y la firma de cada uno de los que llenó esto y de la persona que se compromete. Miren, aquí ya vamos con el anexo 2, el día de la elaboración, la jornada y los docentes que lo elaboran.
el nombre del estudiante, la identificación, la edad y el grado. Esto ya le pertenece a en gran parte al profesor, ¿no? Entonces aquí se colocan las características generales del estudiante, sus gustos, sus intereses, lo que le desagrada, sus expectativas, todo. Lo que hace, lo que puede hacer, si puede sumar, si puede restar, si puede leer, si no puede, sus habilidades, competencias, al grado que fue matriculado. Y miren, esto ya es el ajuste razonable que se le hace al estudiante. Esto se hace por materia. O sea que todas estas hojas se las tiene que llenar por materia para ver cuáles van a ser los ajustes razonables, los apoyos y estrategias que va a necesitar cada estudiante. Estas son para todo el grado, o sea, para todo el año. Están basadas en los DBA o de acuerdo a los estándares basados en competencias. Se habla de un primer trimestre, por eso les digo que esto se trabaja por ciclos propedéuticos. Se habla de un segundo trimestre, de un tercer trimestre, para trabajar en los periodos con los estudiantes. Aquí vamos a ver, verán, ¿no? Las barreras que se evidencian en el contexto donde se debe trabajar se escriben aquí. Los ajustes razonables que se basan en las materias. Miren, aquí a mano izquierda miramos que están las materias. El PIAR se trabaja en las materias básicas, matemáticas, ciencia, lenguaje, sociales también se suele trabajar, y también se trabaja en la convivencia, socialización, participación, autonomía y autocontrol del estudiante. Aquí se colocan cuáles van a ser las estrategias y los apoyos que van a brindar en cada una de las materias. Y aquí se deja un espacio para realizar observaciones, porque se hace un seguimiento 3 veces al año como mínimo. O sea, por cada trimestre hacemos una observación. Según pues el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, que es el CIES, que ese pues está como estandarizado para todas las instituciones, pero cada institución tiene sus parámetros para evaluar. Entonces, por ejemplo, en mi institución, en mi colegio, los estudiantes el logro mínimo tienen que pasarlo con 3.5, en otras instituciones es con 3, entonces todo eso va en el CIES. Miren, aquí está algo que nos compete a nosotras, que estamos en educación inicial. Para la educación inicial y preescolar, los propósitos se orientan de acuerdo con bases curriculares para la educación inicial y los DBA de transición, que no son por áreas sino por asignaturas. En preescolar siempre se trabaja que por dimensiones, y así se debe hacer el PIAR. Más que todo en el preescolar se utiliza el DUA porque por más que el niño no tenga destrezas y tenga muchas necesidades educativas permanentes, en el preescolar es más fácil como llevar este tipo de adaptaciones, ¿no? Porque no se aprenden cosas como tan importantes como se aprenden ya en la primaria y en el bachillerato, porque se supone que del preescolar pues no deben salir leyendo, ¿no? Ya se empieza a leer desde primero hasta tercero según lo que dicen los estándares básicos del aprendizaje, que sí salen de preescolar leyendo, porque para eso para algunos papás pues es lo máximo, el profesor es el mejor, la institución es la mejor si el niño sale de preescolar leyendo, pero pues estamos atentando contra el desarrollo normal del niño. Miren, aquí estamos en el tercer trimestre, que es igual, se llena por trimestres. Y miren, aquí hay unas recomendaciones para la eliminación de las barreras y la creación de procesos para la participación, el progreso de los estudiantes. Siempre se hace una tríada: familia, escuela y sociedad. Siempre los actores son la familia, sus cuidadores, los docentes, administrativos, las acciones que se quiere implementar desde la familia. Por ejemplo, lo llevaré a terapia, le colaboraré con sus actividades, estaré en comunicación constante con el profesor, las estrategias que se deseen implementar. Estos son acuerdos que hacen todos los entes de tanto de la casa como de la institución. Los pares, sus compañeros también tienen que estar inmersos en este proceso. Y van las firmas, miren, y el área con la que se trabaja.
El anexo 3 nos habla y nos piden aquí unas fechas, la identificación del estudiante, el equipo de directivos y docentes, nombre de la familia del estudiante y sus parentescos. Aquí nos da lo que nos dice sobre la discriminación, todo lo que habla del decreto 1421 del 2017 según la inclusión educativa en el establecimiento educativo. Miren, aquí dice: y la familia se compromete a cumplir y a firmar los compromisos señalados en el PIAR y en las actas de acuerdo para fortalecer los procesos escolares del estudiante y en particular a qué. Y aquí se hacen los compromisos, porque muchos papitos le van y le entregan el niño al colegio y esperan que haga todo y que ellos no hagan nada. No, los padres de familia tienen que comprometerse a hacer muchas cosas y tiene que quedar firmado tanto por la institución educativa y haciendo los ajustes razonables, que esto es obligación de la institución para facilitar el proceso educativo del estudiante. Y en casa se apoyará con las siguientes actividades. Esto lo deben determinar con la orientadora escolar, con las neuropsicólogas, con los psicólogos de los estudiantes, cómo va a ser su frecuencia semanal, diaria, si va a ser permanente, los nombres de las actividades, los actores comprometidos, y ahí se termina. Miren, que es supremamente largo, y esto, 9 hojas se tienen que hacer con todos los estudiantes que tengan necesidades educativas. El PIAR, como les digo, se utiliza más que todo para los estudiantes que ya el DUA no es suficiente para ellos y no pueden desarrollarse plenamente en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, eso es todo, mis chicas. Espero que haya sido muy productivo. Yo les voy a enviar el decreto cuando terminemos el próximo fin de semana. Les voy a enviar todas las especificaciones que tengo, el PIAR, para que lo revisen si de pronto lo necesitan en algún momento, y unos 2 videitos. Les voy a enviar los enlaces para que cuando necesiten los puedan ver, que son que mandan del ministerio, de lo que es un PIAR y de lo que es un DUA. ¿Listo? Espero que haya sido muy fructífero para ustedes, mis chicas, y nos vemos en la última sesión, número 10. Un abrazo para todas.